Si hoy descubrieras que la mayor parte de los cristianos vive su fe como simples espectadores de una historia que debería estar ocurriendo dentro de ellos, todo cambiaría en la forma en la que entiendes tu vida espiritual, porque no se trata solo de creer en Dios, sino de estar verdaderamente dentro de Cristo, de participar en su vida, de ser parte de su misterio, no desde fuera, sino desde dentro. Y esta es la clave que muchos olvidan. El cristiano auténtico no observa a Jesús desde la distancia, sino que vive incorporado a Él, unido a su cuerpo por el bautismo, como alguien que ha sido injertado en una vida completamente nueva. Cuando hablamos de estar incorporados a Cristo, no es una metáfora bonita, ni una idea simbólica sin consecuencias. Es una realidad profunda. Significa que no estás llamado a mirar la vida de Jesús como si fuera una película espiritual, sino a entrar en ella, a vivirla desde dentro. Esto cambia todo, porque si estás incorporado a Cristo, entonces su vida se convierte en tu vida, su camino en tu camino, su destino en tu destino. No eres un espectador de la Cuaresma, ni del Triduo Pascual, ni de la Pascua. Estás dentro de cada uno de esos misterios. Estás en el desierto con Él, estás en la cruz con Él, estás en la tumba con Él y estás en la resurrección con Él. El problema es que muchos viven la fe como un calendario religioso. Van pasando las fechas, los momentos litúrgicos, las celebraciones, pero todo queda fuera, como si no les perteneciera realmente. Cuaresma pasa, Semana Santa pasa, Pascua pasa y la vida sigue igual. Pero un cristiano que está verdaderamente unido a Cristo no pasa por los misterios, los vive. No los observa desde lejos, sino que los experimenta en lo profundo de su alma. Porque ser bautizado no es solo haber recibido un rito, es haber sido injertado en Cristo. Es haber sido introducido en su misma vida. Por eso surge una pregunta inevitable. ¿Eres un cristiano incorporado o un cristiano espectador? Porque no es lo mismo vivir la fe desde la cercanía que vivirla desde la distancia. El espectador ve, pero no participa. El incorporado vive dentro del acontecimiento. Y esta diferencia lo cambia todo, porque el cristianismo no está pensado para ser contemplado, sino para ser vivido. Y cuando no se vive, se reduce a una costumbre, a una serie de fechas que se repiten cada año sin transformar el corazón. San Pablo lo expresa con fuerza cuando habla de resucitar con Cristo. Pero esa resurrección no es solo futura, no es solo algo que ocurrirá al final de los tiempos. Comienza ahora, en la medida en que mueres contigo mismo, en la medida en que dejas atrás lo que te separa de Dios. Porque aquí hay una verdad que no se puede suavizar. Para vivir con Cristo hay que morir con Cristo. Y si no hay muerte interior, no puede haber resurrección espiritual. No hay Pascua sin cruz. Y aquí es donde muchos se detienen, porque es más cómodo asistir a los misterios que dejarse transformar por ellos. Es más fácil escuchar hablar de la cruz que cargarla. Es más sencillo celebrar la resurrección que morir al pecado. Pero el evangelio no funciona como una experiencia superficial. El evangelio es una transformación profunda. Y si no hay cambio interior, entonces todo se queda en una rutina religiosa sin vida. Por eso la Cuaresma no es solo un tiempo del año, es una invitación a morir a lo que no da vida. Y la Pascua no es solo una celebración, es el resultado de una transformación real. Si has ido muriendo interiormente, resucitarás con Cristo. Pero si nada ha cambiado en ti, si todo sigue igual, entonces la Pascua pasa sin tocarte. Y esto es lo que ocurre con muchos creyentes. Ven pasar los misterios de Dios sin que esos misterios pasen por ellos. La fe entonces no puede ser algo tibio ni distante. No puede ser un simple acompañamiento cultural o una tradición heredada. Porque cuando la fe se vuelve fría, el corazón se vuelve observador y el observador nunca se transforma. El observador solo mira pero no se deja afectar. Y el cristianismo no está hecho para mirarse desde lejos, sino para vivirse desde dentro. Y aquí aparece una verdad aún más profunda. Dios no te creó para ser un espectador de la historia de la salvación, sino para ser protagonista dentro de ella. No estás llamado a seguir un calendario espiritual como quien sigue una agenda, sino a entrar en una vida nueva que comienza con Cristo y culmina en la eternidad. Porque todo esto que vivimos aquí no es el final, es solo el inicio de algo mucho más grande. Cuando rezas, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, estás afirmando una realidad que debería cambiar tu manera de vivir. Pero la pregunta es directa: ¿realmente lo crees?
Porque creer no es repetir palabras, es vivir como si esas palabras fueran verdad. Y si de verdad crees en la vida eterna, entonces tu forma de ver la muerte, el sufrimiento y la vida cambia por completo. Y aquí comienza el verdadero despertar espiritual. Entender que la muerte no es el final, sino el comienzo. Que la vida no termina aquí, sino que apenas empieza a revelarse en su plenitud. Y que todo lo que vivimos en esta tierra es solo un paso hacia algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más definitivo. En la siguiente parte entraremos en esa realidad que tantos evitan pensar, la muerte, el juicio y lo que realmente significa cruzar el umbral hacia la eternidad. El miedo a la muerte es una de las cargas más silenciosas que el ser humano arrastra sin darse cuenta. Se disfraza de distracciones, de rutinas, de planes a largo plazo, pero en el fondo sigue ahí como una pregunta que nadie quiere responder. Y sin embargo, el cristianismo no intenta ocultar esa realidad, sino mirarla de frente y transformarla por completo. Porque para quien vive unido a Cristo, la muerte no es el final de la historia, sino el inicio de una realidad nueva que todavía no alcanzamos a comprender del todo. Desde esta perspectiva, la muerte no aparece como un castigo ni como una tragedia sin sentido, sino como un paso real, decisivo, inevitable, pero también significativo. Es el momento en el que se abre una puerta que ha estado cerrada durante toda la vida terrenal. Y esa puerta no conduce a la nada, sino a la verdad plena de lo que somos y de lo que hemos vivido. Por eso, algunos padres de la iglesia llegaron a describirla como un remedio, no en el sentido de algo suave, sino como una medicina que Dios permite para liberar al ser humano de una existencia marcada por el sufrimiento, la limitación y la fragilidad. La vida en la tierra, con todo lo que tiene de bueno, también está atravesada por la fatiga, el dolor, la pérdida y la incertidumbre. Y en ese contexto, la muerte no es simplemente una interrupción, sino una transición. Es el momento en el que el alma se separa del cuerpo, no para desaparecer, sino para entrar en una nueva forma de conciencia. El cuerpo permanece en este mundo material, mientras que el alma, que es espiritual y eterna, continúa su camino hacia la verdad definitiva. Y aquí es donde la fe cristiana se vuelve especialmente desafiante, porque habla de algo que no vemos, que no controlamos y que no podemos verificar con nuestros sentidos. Sin embargo, toda la tradición bíblica insiste en esta verdad. El ser humano no termina con la muerte física. El alma no se apaga, no se disuelve, no desaparece. Permanece consciente, viva, presente ante Dios. Algunos testimonios de experiencias cercanas a la muerte describen precisamente esa sensación de continuidad de la conciencia. Personas que han estado clínicamente al borde de la muerte relatan cómo seguían percibiendo su entorno, cómo observaban su propio cuerpo desde otra perspectiva, como si fueran conscientes de algo que iba más allá de lo físico. Independientemente de cómo se interpreten estos relatos, reflejan una intuición profunda, que la identidad humana no se reduce al cuerpo. Y después de esa separación entre alma y cuerpo, la fe cristiana anuncia una realidad que no es simbólica ni abstracta, el juicio. No como una escena de terror, sino como el momento de la verdad, el encuentro definitivo del ser humano con Dios, donde toda la vida es iluminada sin máscaras, sin excusas y sin distorsiones. Es lo que la tradición llama el juicio particular, el instante en el que la existencia entera se revela tal como ha sido. En ese momento no hay necesidad de discursos complejos porque la propia vida habla por sí misma. Cada decisión, cada palabra, cada omisión, todo adquiere claridad. La justicia de Dios no es confusión ni arbitrariedad, sino una luz total que permite ver con absoluta transparencia lo que ha sido el camino de cada persona. La Escritura recuerda incluso que el ser humano dará cuenta de sus palabras, y esto no es una imagen exagerada, sino una invitación a tomar conciencia de la responsabilidad que implica vivir, porque las palabras no son neutrales, construyen o destruyen, elevan o hieren, acercan o separan, y en el horizonte del juicio todo eso tiene un peso real. Por eso la vida cristiana no se presenta como una existencia superficial, sino como una llamada a la coherencia
profunda. No se trata solo de creer, sino de vivir de acuerdo con lo que se cree, porque en ese encuentro final no se evalúa una apariencia, sino una vida real. Y ante esta verdad aparecen tres caminos posibles que la tradición cristiana ha señalado: la plenitud definitiva del cielo, la purificación necesaria del purgatorio o la separación definitiva de Dios, lo que la fe llama infierno. Sin entrar en descripciones detalladas, lo importante aquí es comprender que la vida no termina en la nada, sino en una consecuencia. Sin embargo, el centro de esta reflexión no es el miedo, sino la conversión del corazón, porque el juicio no está pensado para paralizar, sino para despertar, para recordar que cada día cuenta, que cada decisión construye algo, que cada instante tiene un valor eterno. Y en este punto surge una advertencia clara que atraviesa todo el Evangelio. La forma en la que tratas a los demás está directamente relacionada con la forma en la que serás tratado. La misericordia no es opcional en la vida cristiana, es una clave fundamental del juicio. Quien no practica la misericordia difícilmente puede esperarla sin haberla vivido. Esto no es una amenaza, es una coherencia espiritual, porque una vida cerrada al perdón termina cerrada al perdón recibido, y una vida abierta a la compasión se abre también a la compasión de Dios. En este sentido, la fe no es una etiqueta ni una identidad externa, es una realidad que se expresa en obras concretas, porque como insiste la carta de Santiago, la fe sin obras está muerta. No porque las obras sustituyan a la fe, sino porque la fe auténtica necesariamente produce una vida distinta. Por eso, el cristianismo no puede reducirse a palabras, ni a símbolos, ni a rituales vacíos. Tiene que traducirse en una existencia coherente, visible, real. Y si no se traduce en vida, entonces se convierte en una apariencia sin contenido. En la siguiente parte entraremos en una de las preguntas más profundas que surgen después de todo esto. ¿Qué es realmente el cielo? ¿Y por qué la mayoría de las personas lo imagina de forma equivocada? El cielo es una de esas realidades que todos mencionan, que muchos creen conocer, pero que en realidad muy pocos han intentado comprender. En ses, sentenés y prendió. Y esa falta de comprensión provoca algo muy importante, una idea equivocada de la eternidad, porque cuando el cielo se reduce a una imagen superficial, pierde su fuerza, pierde su atractivo y deja de ser el centro de la esperanza cristiana. Muchos imaginan el cielo como una especie de repetición eterna de prácticas religiosas, como si fuera una celebración interminable, sin profundidad, sin crecimiento, sin vida real. Otros lo ven como un lugar estático, sin cambio, sin dinamismo, sin sorpresa. Pero ninguna de esas ideas refleja lo que la fe cristiana realmente enseña. El cielo no es una repetición, es una plenitud, no es una rutina, es una transformación total del ser humano en Dios. Para empezar a comprenderlo, hay que cambiar primero la forma de pensar la eternidad. Porque la mente humana está acostumbrada al tiempo, a los límites, a los comienzos y finales. Todo lo que conocemos tiene duración, desgaste y final. Pero la eternidad no funciona dentro de esas categorías. No es simplemente mucho tiempo. Es una realidad completamente distinta, donde el tiempo deja de ser la medida principal de la existencia. Pensar en la eternidad ya es un desafío para la mente humana, porque implica imaginar una vida que no se agota, que no se repite, que no se desgasta, una vida que no tiene final y que sin embargo no se vuelve monótona ni vacía. Esto, desde nuestra experiencia, parece imposible de entender, pero es precisamente ahí donde la fe entra en juego, en la apertura a una realidad que supera nuestras categorías. El cielo entonces no es simplemente ver a Dios en el sentido físico o limitado de la palabra. No es contemplar una imagen fija, ni estar frente a un objeto. Es entrar en una relación viva, total, continua, con el amor mismo de Dios. Es ser introducido en una comunión que llena completamente la existencia humana. Para intentar explicarlo de forma sencilla, se puede usar la experiencia humana del amor más profundo. Ese momento en el que una persona se siente plenamente viva, plenamente realizada, plenamente feliz. Ese instante que parece contener todo lo que uno podría desear en la vida. Pero incluso esa experiencia
por más intensa que sea, es apenas una sombra de lo que significa la plenitud del cielo, porque en la experiencia terrenal incluso los amores más grandes tienen límites. Hay cansancio, hay costumbre, hay momentos de distancia, hay desgaste natural, ¿no? Pero en la plenitud de la vida eterna no existe ese desgaste. No hay saturación, no hay repetición vacía, no hay pérdida de intensidad. Todo es plenitud constante, renovación constante, vida sin interrupción. Y aquí aparece una idea clave: el cielo no es solo intensidad, es también novedad permanente, una plenitud que nunca se agota, una alegría que nunca se convierte en rutina, una experiencia de amor que no disminuye con el tiempo. Es una vida donde cada instante es pleno, pero nunca repetido de forma mecánica. Sin embargo, incluso con estas palabras seguimos dentro de límites humanos, porque no existe en esta vida una experiencia que pueda contener o explicar completamente lo que es Dios. La mente humana, por más capaz que sea, no tiene las categorías suficientes para abarcar lo infinito. Es como intentar meter el océano en un recipiente pequeño. No se puede, simplemente desborda. Por eso la tradición cristiana habla de una transformación interior en el momento de la muerte, una especie de apertura radical del entendimiento y del corazón que permite al alma recibir lo que antes no podía contener. Es una expansión total de la capacidad humana para entrar en la presencia de Dios. Sin esa transformación, el encuentro con lo infinito sería imposible de soportar. En este sentido, ver a Dios cara a cara no significa simplemente observarlo, sino participar de su vida. Entrar en una comunión tan profunda que la criatura es elevada a una plenitud que no podría alcanzar por sí misma. Es la realización definitiva de aquello para lo que el ser humano fue creado. Y aquí aparece una verdad que cambia completamente la perspectiva de la vida. El ser humano no fue creado para este mundo como destino final. Fue creado para algo más grande, más pleno, más definitivo. Este mundo es solo un camino, una preparación, una etapa intermedia hacia una realidad que lo supera completamente. Por eso, la esperanza cristiana no se basa únicamente en mejorar esta vida, sino en orientarla hacia su destino final. Y cuando esa perspectiva se pierde, la vida pierde dirección, pierde sentido, pierde profundidad, porque el corazón humano fue diseñado para algo más grande que lo temporal. En la siguiente parte entraremos en una de las verdades más difíciles de comprender y más ignoradas hoy. ¿Qué significa realmente la muerte del cuerpo? ¿Qué sucede con el alma? ¿Y cómo se prepara el encuentro definitivo con Dios? Cuando se habla de la muerte, muchas personas intentan evitar el tema como si fuera algo lejano o incómodo, pero en realidad es una de las pocas certezas absolutas de la vida humana. No es una posibilidad remota, es un destino común. Y por eso la fe cristiana no la ignora ni la suaviza, sino que la explica desde una perspectiva completamente distinta a la que suele dominar el pensamiento moderno. La muerte, en su sentido más profundo, no es una desaparición, sino una separación real entre el cuerpo y el alma. El cuerpo que pertenece al orden material permanece en este mundo. El alma, que es espiritual, continúa su existencia en otra dimensión de realidad. Esta distinción no es una invención poética, sino una forma de entender lo que significa ser humano desde la visión cristiana. Una unidad de cuerpo y alma, pero no una fusión inseparable. En el momento de la muerte, esa unidad se rompe temporalmente. El cuerpo deja de tener vida biológica, mientras que el alma entra en una nueva forma de conciencia. No es inconsciencia, no es vacío, no es desaparición, es continuidad en otro estado. La identidad personal no se pierde, no se fragmenta, no se disuelve. La persona sigue siendo la misma, pero en una condición distinta. La tradición cristiana ha hablado durante siglos de esta realidad con seriedad, sin reducirla a metáforas. El alma permanece consciente, capaz de conocer y de comprender su propia situación. Por eso, la muerte no es el final de la experiencia humana, sino el inicio de una etapa decisiva, donde la vida terrenal se presenta ante su verdad definitiva. En ese tránsito aparece lo que la fe llama el juicio particular. No como un espectáculo externo, sino como un encuentro directo con la verdad de la propia vida ante Dios. Es el momento en el que toda la existencia queda iluminada desde una perspectiva que ya no admite autoengaño ni interpretaciones parciales. Cada palabra, cada decisión,
cada acción, incluso cada omisión, adquiere una claridad total. No porque Dios necesite información, sino porque el ser humano se ve a sí mismo en la luz absoluta de la verdad. Es como si la vida entera se desplegara de forma completa, sin fragmentos ocultos, sin zonas oscuras. En ese instante no hay necesidad de explicaciones complejas, porque todo se entiende con una claridad absoluta. La justicia de Dios no funciona como un juicio humano, lleno de dudas o errores, sino como una revelación total de la verdad. Y en esa verdad, el alma reconoce lo que ha sido su vida. La Escritura recuerda que el ser humano dará cuenta incluso de sus palabras. Esto no es una advertencia exagerada, sino una invitación a tomar conciencia de la profundidad de lo cotidiano. Las palabras no son simples sonidos, construyen realidades, generan vínculos, dejan huellas. Y en el horizonte de la eternidad, nada de eso es irrelevante. Por eso la vida cristiana no se presenta como algo superficial o decorativo, sino como una llamada a la coherencia. No basta con declaraciones de fe, si no existe una vida que las respalde. La autenticidad se mide en la forma en que se vive, no en la forma en que se declara. A partir de esta verdad, la tradición cristiana ha hablado de 3 destinos posibles después del juicio: la plenitud del cielo, la purificación del purgatorio o la separación definitiva de Dios. Sin entrar en detalles excesivos, lo esencial es comprender que la existencia humana no termina en la nada, sino en una consecuencia. Y aquí aparece una advertencia constante en el mensaje evangélico: la forma en que vives con los demás tiene un peso eterno. La misericordia no es un complemento opcional, sino una clave fundamental de la vida espiritual. Quien ha vivido cerrado al perdón difícilmente puede recibirlo sin antes haber cambiado su corazón. Esto no se plantea como una amenaza, sino como una coherencia profunda. Porque una vida que rechaza constantemente la compasión termina cerrándose a la compasión recibida. En cambio, una vida abierta al perdón y al amor se abre también a la misericordia de Dios. Por eso la fe no es simplemente una idea interior o una emoción espiritual. Es una realidad que se expresa en acciones concretas. Y esta es precisamente la enseñanza central de la carta de Santiago. La fe sin obras está muerta. No porque las obras sustituyan la fe, sino porque la fe auténtica necesariamente se manifiesta en una vida transformada. Desde esta perspectiva, el cristianismo no puede quedarse en palabras, ni en símbolos, ni en una identidad superficial. Tiene que convertirse en una vida visible, coherente y real. De lo contrario, se convierte en una apariencia sin profundidad. En la siguiente parte entraremos en la reflexión final sobre el cielo como plenitud definitiva, la diferencia entre los niveles de gloria y la importancia decisiva de cómo estás construyendo tu eternidad desde ahora. El cielo, cuando se entiende correctamente, no es una idea abstracta ni una imagen religiosa lejana, sino el destino final para el que toda la existencia humana ha sido creada. Sin embargo, uno de los errores más comunes es pensar que todos los que llegan allí experimentan exactamente lo mismo de la misma manera, como si la eternidad fuera una realidad uniforme, sin matices ni profundidad. La tradición cristiana, especialmente en la reflexión de santos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, enseña algo muy distinto. Todos los que llegan al cielo están plenamente llenos, pero no todos tienen la misma capacidad de plenitud. Esto significa que cada persona recibe la felicidad de Dios en la medida en que su corazón ha sido preparado, ensanchado y transformado durante su vida en la tierra. No se trata de que algunos tengan felicidad y otros no, sino de que todos están completamente llenos, aunque sus recipientes interiores no sean iguales. Es como si cada alma tuviera una capacidad distinta de recibir el amor infinito de Dios. Y Dios llena cada una hasta su máxima capacidad, sin dejar vacío alguno, sin injusticia, sin desigualdad en el sentido de falta, pero sí con diferencias en la amplitud del corazón. Esto introduce una verdad decisiva. La vida presente tiene un impacto eterno.
Lo que haces con tu tiempo, con tus decisiones, con tus luchas internas, con tu forma de amar, está ensanchando o limitando tu capacidad de eternidad. No en el sentido de ganar o perder el cielo, sino en el sentido de la profundidad con la que lo vivirás. Por eso, cada acción cuenta. Cada acto de amor, cada sacrificio, cada momento de oración, cada renuncia, cada gesto de servicio está construyendo algo dentro de ti que no desaparece con la muerte. Está formando la capacidad de tu alma para recibir a Dios, y cuando llegue el momento final, esa capacidad será la que determine la medida de tu plenitud. La tradición también enseña que una vez llegada la muerte, esa capacidad ya no puede modificarse. No hay crecimiento posterior, no hay expansión nueva. Lo que el alma ha construido en esta vida es lo que llevará a la eternidad. Por eso el tiempo no es un detalle secundario, sino un regalo decisivo. En este sentido, la vida puede entenderse como la construcción de una casa eterna. Cada decisión es un ladrillo. Cada acto de amor es una parte de esa estructura invisible que se está formando. Y aunque muchas veces no lo percibimos, estamos construyendo constantemente algo que no se destruye con el paso del tiempo. Esto cambia completamente la forma de ver la existencia diaria. No se trata solo de sobrevivir, de cumplir obligaciones o de avanzar sin dirección, sino de comprender que cada momento tiene un valor eterno. Incluso lo más pequeño, lo más sencillo, lo más oculto, tiene un peso en la eternidad. El Evangelio expresa esta verdad cuando habla de atesorar tesoros en el cielo. No se trata de acumular cosas materiales, sino de construir una realidad interior que permanece. Y esa construcción no se hace con grandes gestos aislados, sino con la fidelidad diaria, con la coherencia constante, con la entrega silenciosa. Desde esta perspectiva, el cielo no es simplemente un premio final, sino la culminación de un proceso que comienza aquí. Y ese proceso depende de cómo amas, de cómo sirves, de cómo respondes a Dios en lo cotidiano. Por eso la vida cristiana no puede vivirse con indiferencia o aplazamiento. No se puede dejar para después la conversión del corazón, porque el tiempo no es infinito. Cada día es una oportunidad real de expansión interior, una oportunidad que no se repite de la misma forma. Al final, toda esta enseñanza converge en una sola idea central: fuiste creado para Dios, no para quedarte en lo temporal, no para encerrarte en lo material, no para reducir tu existencia a lo inmediato. Fuiste creado para una plenitud que supera cualquier experiencia humana. Y cuando finalmente el ser humano llega a esa plenitud, todo lo demás pierde su peso. Las preocupaciones, los logros, los fracasos, los sufrimientos, todo se reordena a la luz de lo eterno. Porque entonces se comprende lo que realmente significa haber nacido. La imagen final que lo resume todo es profundamente sencilla y poderosa. Esta vida es como un nacimiento hacia algo mayor. No es el destino final, sino el proceso de formación hacia una realidad más grande. Y la muerte no es la negación de la vida, sino su apertura definitiva. Cuando esa verdad se entiende, cambia la forma de vivir. Porque ya no se vive solo para el presente, sino desde la eternidad. Y en ese cambio de mirada, el corazón comienza a orientarse hacia su verdadero hogar.